Eh, bueno, formalmente entonces los saludo, espero que se encuentren muy bien. La idea de hoy es que avancemos un poco con el libro 3 de la Ética Nicomaquea. El libro 3 tiene como dos partes, porque por un lado desarrolla lo que sería una cierta teoría del acto moral en Aristóteles, y en una segunda parte habla de algunas virtudes en particular, presuponiendo la teoría que hemos visto en el libro 2 de la Ética Nicomaquea, es decir, la concepción de las virtudes. Bien, y entonces en la primera parte, en los primeros capítulos, este libro 3 desarrolla la teoría que Aristóteles tiene de lo que sería lo que en ética se conoce como el acto libre, el acto voluntario, el acto moral, es decir, el acto del cual, frente al cual los agentes somos responsables ante nosotros mismos y ante los demás, ¿verdad? Eh, es decir, la moralidad supone que soy responsable de mis actos. Si no soy en verdad responsable de lo que hago, entonces tampoco puedo ser condenado por mis actos, tampoco puedo ser juzgado, ni tampoco se me puede pedir cuentas. En el ámbito del pensamiento moral, lo que se supone es que de aquellas acciones que son voluntarias, yo tengo que hacerme cargo ante mí mismo y ante los demás. El tema de la libertad es, para Aristóteles, una convicción, pero por ejemplo después en el pensamiento de Kant vamos a ver que Kant va a decir que la libertad en el hombre no puede conocerse, con lo cual, para fundamentar la moral, va a sostener que la libertad tiene que postularse como un cierto como sí, es decir, ¿por qué? Porque si no hay libertad no hay moral, no hay moral, no hay moral posible. Entonces, y Kant va a negar la posibilidad de que podamos tener un conocimiento del alma y por ende un conocimiento del atributo de la libertad propia del alma. Entonces, pero como él ve que de hecho la moral existe y sin moral no hay vida humana posible, entonces va a decir que la moral se fundamenta en el como sí que tenemos que aceptar de la libertad. Pero bueno, para Aristóteles, que somos libres es una convicción que puede conocerse. Es decir, la libertad es un atributo específicamente humano que se pone de manifiesto fundamentalmente en la elección, en el acto de elección, que es un acto de nuestra voluntad. ¿Hasta acá se entiende esta suerte de preámbulo que estoy haciendo? Bien. Bueno, entonces, el capítulo 1 del libro 3 tiene un título que dice responsabilidad moral, acto voluntario e involuntario, y Aristóteles va un poco a desarrollar entonces las nociones de lo voluntario y lo involuntario, y también va a introducir un concepto interesante que es el concepto de no voluntario, que es diferente de lo involuntario. Lo voy adelantando un poquito como para que se vayan familiarizando entonces con estas nociones. Eh, ¿Por qué tenemos que estudiar los actos? Porque nosotros dijimos que la virtud tiene que ver fundamentalmente con las acciones y con las pasiones, y entonces nosotros somos fundamentalmente dueños de nuestros actos.
quizá no tanto de nuestras pasiones, es decir, no somos tan dueños de lo que sentimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, un poco como su nombre lo dice, lo que sentimos es más bien algo que padecemos. En cambio, de nuestros actos somos un poco fundamentalmente protagonistas, o estamos llamados a ser protagonistas de nuestros actos. No obstante, también Aristóteles va a decir que también un poco en la medida que vamos configurando nuestro carácter, también somos responsables de aquello que sentimos. Es decir, en la medida en que vamos configurando en nosotros un cierto carácter virtuoso, vamos a sentir como siente un virtuoso. Incluso nuestra imaginación, es decir, si bien la imaginación parece aquello que por ahí a veces menos podemos tener bajo control de nosotros mismos, la imaginación del hombre virtuoso es diferente a la imaginación del hombre vicioso. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que ve el hombre virtuoso es muy diferente de lo que ve el vicioso. Entonces, las imágenes que pueden reproducirse en su alma también van a ser diferentes. ¿Se va entendiendo esto? Estoy haciendo como una suerte de preámbulo, ¿no? Bueno, entonces, la virtud se refiere a las acciones y a las pasiones, por lo tanto, va a decir Aristóteles, para los que reflexionan sobre la virtud, tienen que reflexionar sobre los actos que pueden ser de carácter voluntario e involuntario. Lo voluntario es aquello que merece alabanza o reproche, es decir, si es un acto que está en armonía con la recta razón, es un acto que merece alabanza. En cambio, si es un acto que es contrario a la recta razón, merece reproche. Lo involuntario, en cambio, es algo que merece más bien indulgencia o compasión. Vamos a hablar entonces primero de lo involuntario. Cosas involuntarias, cito, son las que se hacen por fuerza o por ignorancia. Es forzoso aquello cuyo principio es externo y de tal clase que en él no participa ni el agente ni el paciente. Por ejemplo, si uno es llevado por el viento o por hombres que nos tienen en su poder. ¿Ven? Bueno, es medio gracioso el ejemplo de pensar que alguien sea llevado por el viento, ¿no? Pero bueno, quizá en una suerte de tornado le puede acontecer a alguno que es arrastrado por el viento o a alguno que sea muy flaquito. Pero en estos tiempos que estamos encerrados y comiendo más de lo que tenemos que comer, cada vez va a ser más difícil que seamos arrastrados por el viento, supongo yo. Bien. Entonces, lo involuntario son las cosas que se hacen como desde un principio externo, como forzados, ¿sí? Y es algo que se puede hacer también por ignorancia. Pero vamos a ver más adelante un poquito de qué se trata esta ignorancia, porque no cualquier ignorancia causa un acto involuntario. Les adelanto para que vayan un poquito reflexionando en torno a esto. La ignorancia que causa involuntario es la ignorancia de alguna determinada circunstancia en la que puede encontrarse mi acto y que yo no puedo llegar a saber, ¿sí? Es decir, hay cosas que por más que yo no sepa, puedo ser responsable de no saber. Bien. Entonces es forzoso aquello cuyo principio es extrínseco y de tal modo que en el acto no participa en nada el agente, ¿no? El hombre es forzado. Supónganse que yo voy caminando por la calle
y alguien que viene atrás mío se tropieza, me empuja y yo caigo sobre una persona mayor y la tiro y la lastimo. Bueno, ven, en ese caso eso es un acto involuntario y el principio del acto es un principio extrínseco. Como dice Aristóteles, no participan ni el agente, ni el que lo hace, ni el paciente. Es decir, ni yo ni la viejita pudimos hacer nada para evitar eso, ¿sí? En cambio, lo que es involuntario por ignorancia, dice, cuando un agente sin negligencia de su parte desconoce alguna circunstancia en la que se inserta su acción y por este motivo realiza una acción reprobable. No obstante, eh, lo importante acá para que ese acto sea realmente involuntario es que uno al tomar conciencia de lo que hizo, sienta pena, ¿no? Por hacer lo que hizo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que menciona Santo Tomás. Supónganse que yo estoy en un lugar de caza, ¿no? Es decir, donde se cazan animales, ¿no? Entonces yo estoy en ese coto de caza y de repente veo que detrás de unos arbustos se mueve algo, ¿no? Y yo, eh, creyendo que es un ciervo, como es lo más probable, le disparo y lo mato, pero resulta que cuando voy a ver lo que cacé, era mi enemigo que sin saber que ese era un coto de caza, estaba paseando por ahí y yo maté a mi enemigo. Bueno, ven, ahí yo no tenía forma alguna de saber que eh, iba a matar a otra persona. ¿Por qué? Porque se suponía que la persona tenía que saber que no era un ámbito para ir paseando, sino un lugar de caza. Entonces yo no podía imaginar que una persona iba a estar paseando por ahí. Entonces lo que va a decir Aristóteles es que eso es involuntario. Si cuando yo me doy cuenta de lo que hice, si hice algo malo, siento pena por haberlo hecho. Ahora supónganse que eh, resulta que era mi enemigo y yo me doy cuenta que lo maté y bueno, me pongo un poco contento. Ahí para Aristóteles ese acto no es involuntario, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque aunque sea de modo consecuente, la voluntad un poco se alegra en lo que pasó, digamos, en hacer algo malo, aunque de suyo no haya querido previamente haberlo hecho. ¿Se entiende la diferencia entonces? Para que haya involuntario por ignorancia, lo que tiene que haber es el desconocimiento de alguna determinada circunstancia que yo no podía conocer, ¿sí? No hay involuntario si yo desconozco una circunstancia, pero que podía y debía conocer. Supónganse que yo, como les dije alguna vez, tengo un chico, ¿sí? Y de repente vieron que a los bebés no hay que darles, creo que es frutillas y miel hasta después del año, ¿no? ¿Saben eso? Los que son papás. Bueno, ven, Acá. entonces, Sí, porque son alergenos. Pueden producir alergias, ¿no? bien, bueno, ven. Entonces resulta que a mí me encanta, tengo un bebé y a mí me encantan las frutillas, ¿sí? Y yo queriendo darle lo mejor, veo que en la verdulería hay frutillas que están buenísimas, que se ven bárbaras, y digo, uy, esto se lo voy a dar a mi hijo, le voy a hacer un licuado de frutillas. Y resulta que lo mato casi porque le doy una alergia terrible que lo pone en peligro su vida. Bueno, ven, eso era algo que yo debía conocer como padre. No puedo no conocerlo, ¿sí? Entonces eso no causa involuntario. ¿Entienden la diferencia? Bien. Luego Aristóteles
va a pasar a describir, ¿sí? Aquellas acciones que se hacen por temor a un mal. Es decir, por ejemplo, da el ejemplo del capitán de barco que arroja la carga al mar, ¿sí? Porque en una tempestad corre el riesgo de que el barco se hunda. Entonces, para alivianar la carga, el peso del barco, arroja la carga, lo hace por evitar un mal mayor, que es el naufragio, ¿sí? O cuando uno hace algo malo, ¿sí? Por evitar un mal, por temor a un mal. ¿Ven? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del libro 2 dijimos que el hombre hace el mal por temor a algo malo, ¿sí? Por evitar el dolor cuando no es debido, por temor a un dolor cuando no es debido evitarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esas acciones que hacemos por temor? ¿Son voluntarias? ¿Son involuntarias? Cuando uno se ve forzado por temor a un mal. ¿Qué les parece? ¿Alguno quiere dar alguna opinión? ¿Son voluntarias? ¿Es reprobable o no lo que uno hace? El caso de la cuarentena ahora, por ejemplo, Sí. que bueno, uno permanece aislado y no toda la gente lo hace voluntariamente, sino que lo hace para evitar un mal mayor. ¿Sería así? Bueno, algo de eso se puede pensar. Es decir, la clave acá está en distinguir, ¿sí? Algo que hace Aristóteles, ¿no? Una cosa son en abstracto, en sentido absoluto, ¿sí? Uno no quisiera ese tipo de acciones. Es decir, el capitán del barco, si mira su acción objetivamente, abstractamente y piensa, ¿quiero yo tirar la carga del barco? No, eso no lo quiero, mi voluntad no adhiere a eso. Pero como las acciones nunca son en abstracto, sino que son en unas circunstancias concretas, en estas circunstancias concretas, elijo eso, lo quiero, lo hago mío, lo hago voluntario por evitar un mal mayor, ¿sí? Es decir, Aristóteles en un primer momento las llama acciones mixtas, pero dice que se parecen más a las voluntarias, ya que cuando se realizan son objeto de elección y está en el agente el hacerlas o no. Es decir, en sentido absoluto, separadas de las presentes circunstancias, ¿sí? Fuera de las presentes circunstancias, nadie elegiría quedarse encerrado en su casa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en sentido absoluto, son involuntarias porque nadie las elegiría por sí mismo. Pero en concreto, en las circunstancias en las que estamos, se eligen. ¿Por qué? Y bueno, para evitar un mal mayor. Supónganse, en este caso, el contagio masivo por el COVID-19. ¿Ven? Entonces, tenemos acciones que vimos que son involuntarias, vimos también las que se realizan por temor, ¿sí? Vimos las que se realizan por temor a un mal mayor y tenemos que de a poquito introducirnos en una comprensión de lo que es lo voluntario. Pero esperen que les leo directamente el texto de Aristóteles. Dice, consideradas abstractamente y en sí mismas, las que se realizan por evitar un mal mayor son involuntarias, pero en ciertos momentos son elegidas para evitar ciertas consecuencias, y el principio está en el agente.
¿Ven? Entonces se parecen más a las voluntarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las acciones radican sobre actuaciones particulares, y en este caso son voluntarias. ¿Ven? No hay que, algo que me parece importante destacar, es que no hay que pensar los actos, ¿sí? En abstracto, ¿sí? Todos los actos siempre se insertan en unas circunstancias, y todos los actos tienen un contenido moral. ¿Ven? Por ejemplo, en abstracto puede pensarse que hay acciones buenas, malas e indiferentes. Es decir, por ejemplo, robar es malo siempre. Ayudar a un necesitado, en la medida en que yo puedo hacerlo, es algo bueno siempre. Pero uno diría, bueno, por ejemplo, salir a pasear por el campo no es ni bueno ni malo, podría ser moralmente indiferente. Pero como eso siempre se inserta en una circunstancia determinada, siempre o es bueno o es malo. Yo puedo decir, bueno, salgo a pasear por el campo con el propósito de mantener mi salud física y psíquica. Entonces, lo que hago y el fin por el que lo hago es algo bueno. Ahora, pero supónganse que yo hago lo mismo, pero resulta que dejo solo a mi hijo que está con fiebre en la cama. Esa circunstancia ya vicia todo el acto moral. ¿Por qué? Porque no es una circunstancia meramente accidental, sino que es una circunstancia de primer orden dentro del acto que yo estoy haciendo. ¿Ven? Entonces, un principio que nos tiene que quedar en claro respecto del pensamiento de Aristóteles, y después también para Santo Tomás, es que ningún acto que yo haga es moralmente indiferente. ¿Sí? Hoy nosotros solemos pensar que así como que hay actos privados que estarían como al margen de la moral, ¿no? ¿Ustedes qué les parece eso? Vamos, hablen. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, a mí me da la sensación de que es problemático, o sea, es algo sobre lo que hay que tomar partido, si los actos son o no moralmente indiferentes, y hay que poder defenderlo. Muy bien. ¿Y cómo lo defendería? ¿Quién está hablando? ¿Vera? Sí. Bien. ¿Y no te querés mostrar? No. Bueno, en mi casa está un poco desordenada. Ah, muy bien, muy bien. Aceptamos la circunstancia. ¿Cómo podés justificar eso, Vera? No, lo que quería decir es como que es problemático, ¿no? O sea, yo acabo de entender como que en la ética nicomaquia podemos encontrar un Aristóteles que cree que no hay actos moralmente indiferentes. Y es una postura que uno puede tomar filosóficamente hablando, ¿o no? ¿Y cuál sería tu convicción? ¿Mía personal o sobre la ética? No, la tuya, la Yo de coincido con Aristóteles esta ya la visión de sabemos. Aristóteles, claro. Muy bien. No, no te No, pongas en coma. probablemente esté en esa situación, pero digo, hay que argumentarla, ¿no? Digamos, hay que sostener eso. Los estoy pinchando un poco para hacerlos pensar, nada más. Una vez, no sé, iba a comentar que una vez escuché que un juez había dejado libre a un hombre que había robado. Pero había robado pan para darle de comer a sus hijos hambrientos. Entonces, digamos, que legalmente el robo por ley es condenable, pero el juez consideró, lo veo por el contexto, como dice que nada es moralmente indiferente, que por la situación y el contexto
el hombre no fue castigado, le dijo que se fuera. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Está bien el ejemplo. Lo que yo quiero decirles es que no existen en concreto actos moralmente indiferentes. Y yo hice una alusión un poco a una convicción que es propia de nuestro tiempo, de distinguir entre el fuero público y el fuero de privado. Y pareciera que en el fuero privado hay actos que, digamos, si yo no jodo a nadie, ¿no? Hablando en mal y pronto, uno podría decir que como es, que si yo no jodo a nadie, eso no sería inmoral o no sería malo, porque lo hago dentro de los muros de mi casa, pónganle. ¿Sí? La convicción es que en esta ética o en este modo de concebir la ética, no hay actos que son indiferentes moralmente. Y además, todo lo que yo haga, aún en el fuero más privado, no solamente tiene consecuencias para mí, sino que también tiene consecuencias para la comunidad. ¿Por qué? Supónganse que yo dije, bueno, les confesaría en este momento que anoche me quedé mirando Netflix hasta las 5 de la mañana. Y uno podría decir, bueno, ¿quién lo puede juzgar? No me quedé mirando hasta las 5 de la mañana, ¿no? Pero, sino que a las 5 de la mañana me despertó mi hija porque tuvo una pesadilla y se pasó a mi cama y ya no me dejó dormir más, pero bueno, eso es involuntario de mi parte. Bien, entonces, supónganse que yo me hubiera quedado mirando Netflix hasta las 5 de la mañana. Uno pudiera pensar, ¿sí? Bueno, eso es privado, no es ni moral ni inmoral, ¿qué tiene de malo? Ahora, si yo me quedé viendo Netflix hasta las 5 de la mañana y resulta que hoy yo no tengo las luces que tengo que tener para darles una clase competente a ustedes, ¿sí? Entonces, eso que yo hice tiene consecuencias no solamente para mí, para mi salud personal, sino también para la comunidad. ¿Ven? Pero también ustedes, si ustedes se hubieran quedado mirando Netflix hasta las 5 de la mañana y hoy están hechos unos bobos mientras yo les doy clase, ¿sí? También tendría consecuencias morales. Porque así como yo tengo que estar lúcido, ustedes también tienen que estar lúcidos. ¿Por qué? Y bueno, porque si ustedes están lúcidos, lo más probable es que puedan hacer alguna observación que resulte valiosa para sus compañeros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ven, desde esta perspectiva moral, no hay actos que sean privados, no hay actos que sean moralmente indiferentes. Todos los actos que hacemos o son buenos o son malos. Claro, yo, digamos, pónganle que me hubiera quedado mirando Netflix hasta las 5 de la mañana y que hoy esté un poco más bobo de lo que estoy siempre. ¿Sí? Bueno, tampoco me van a matar por eso, supongo yo que me lo podrán perdonar, ¿no? Pero quiero decir, no es más o menos malo, ¿sí? Pero no hay actos moralmente indiferentes. ¿Algún comentario? Sí, Maxi, te hago una consulta. Bueno, Sí, dale, Juan. No, solo estaba pensando que justamente hoy fue la entrega del primer parcial de contemporánea, no sé si algunos están cursando también contemporánea. Ese era mi caso, por ejemplo, me identificaba con lo que decías. Bueno, ahí, si vos tuviste que quedarte hasta las 5 de la mañana y por eso tenés la casa desordenada y no lo querés mostrar, te vamos a perdonar, Vera. No, es un chiste, ¿eh? No te vas a enojar, ¿eh? Bien, no. Ahí, en ese caso, dejando a un lado, uno podría distinguir y decir, bueno, si vos realmente lo único que podías hacer para cumplir con tu obligación era quedarte hasta las 5 de la mañana, porque durante el día tuviste que trabajar, tuviste que cuidar a tu abuelita, no sé lo que sea, entonces ahí no hay responsabilidad moral y al contrario, hay mérito moral, ¿sí? Ahora, si vos durante el día no te pudiste concentrar porque te la pasaste mirando películas o lo que sea,
bueno, y después te tuviste que quedar hasta las 5 de la mañana, ahí uno podría decir, bueno, no fue lo más virtuoso que pudiste haber hecho. ¿Se entiende? Es decir, ya se termina, ahora les pego un link nuevo en el Facebook, en 5 minutos más o menos, ¿sí? Lo importante es que comprendan que, con esto cierro, no hay actos moralmente indiferentes y aún los actos privados tienen consecuencias para la comunidad. Con esta idea cerramos y empezamos en 7, 8 minutos más. Ahora les pego un nuevo link en el Facebook. Gracias. Gracias a vos. Saludos.